en ingeniería eléctrica con énfasis en sistemas digitales, además de formación avanzada en administración de empresas, gestión tecnológica, crisis y riesgos. Ha sido miembro activo del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica desde 1990 y de la Asociación Costarricense de Continuidad de Negocios desde el 2022, consolidando una sólida trayectoria académica y profesional vinculada a la innovación y la gestión profesional. Solamente quisiera también aprovechar para recordarles a los que ya se han conectado estos días, pero a los que están hoy por primera vez, que a la mitad de la conferencia vamos a dar una pausa activa de entre 5 y 10 minutos, donde vamos a compartir una pregunta y a la vez para que pues ustedes puedan moverse, estirar las piernas un momentito y podamos continuar prestando total atención a esta conferencia que se ve que va a ser de muchísimo provecho, de mucha necesidad para todo el ámbito laboral de los que estamos hoy conectados. Tenemos personas conectadas de República Dominicana, Argentina, Chile, Colombia, El Salvador y por supuesto diversas empresas de Costa Rica. Así es que adelante, doña Susan, el micrófono es suyo y por favor a todos pongamos muchísima atención. Muchas gracias y muy buenos días. Buenos días a todos. Gusto de saludarlos. Vamos a proyectar aquí. Me indican si... Sí, señora, ahí estamos viendo, solo falta modo presentación. Ok. Listo. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Bueno, como nos indica, estimada Lidiet, mi nombre es Susan Fonseca, trabajo en la Instituto Costarricense de Electricidad desde hace 34 años, gracias a Dios. Para las personas que nos acompañan de otros países, solamente indicar que el ICE, ¿verdad? Tiene más de 75 años de creación. Es una empresa insigne en Costa Rica, donde tenemos más del 90% de la electricidad en energías limpias y también tenemos más de 60 años dando los servicios de telecomunicaciones, tanto voz como datos, en la parte de internet, móvil, televisión y todo, digamos, lo que se desempeña como la base fundamental de las telecomunicaciones para no solo clientes masivos, sino clientes empresariales, clientes, otros operadores, etc. Entonces, bueno, muchas gracias por la invitación, de verdad, Correos de Costa Rica, por este gran honor de estar acá. Bueno, vamos a iniciar con un pequeño índice o agenda. ¿Qué es y por qué es la continuidad de negocio? ¿Cuál es la definición, pero también cómo, por qué hay que implementarlo en las instituciones, en las empresas? Poquito de teoría, las etapas metodológicas, norma ISO 22301 es la que nos rige, tema de continuidad, la preparación para eventos críticos, un poquito de gestión de crisis y recordemos y preguntas. Bueno, entonces, para iniciar, ¿por qué? ¿Por qué necesitamos implementar la continuidad de negocio? Bueno, primero en el caso nuestro del ICE, que ya les comentaba que tenemos dos líneas vitales en un país, ¿verdad? ¿Qué requiere un país? Requiere el agua, requiere la alimentación, por supuesto, requiere la seguridad, lo que es la salud, pero ¿qué hacemos sin la parte eléctrica y la parte de telecomunicaciones? Entonces, para nosotros como colaboradores de la institución, tenemos muy claro que el aporte que hacemos en temas de preparación
y respuesta, pues es absolutamente crítico, ¿verdad? Entonces, vean la interrelación, ¿verdad? No tenemos telecomunicaciones sin electricidad y a la vez las telecomunicaciones nos sirven para dar electricidad. Entonces, somos conscientes de esto y en este caso yo los insto a que ustedes como empresas también visualicen cuál es el aporte de ustedes, de su empresa o individualmente o de su institución para el país donde ustedes están instalados, ¿verdad? Siempre me parece a mí que toda empresa debe tener esa razón social, digamos, apoyo ambiental u otros de otra forma para identificar ¿qué, qué efecto podría causar si su empresa tiene una afectación grave en su rol, en su operativa? Este, ¿Cómo puede afectar la sociedad, a sus clientes, a sus socios, los proveedores, etcétera? Entonces, los insto a eso, eh, ubicándonos exactamente en el rol de sus empresas. En el caso del ICE, bueno, ya lo mencioné. ¿Qué hacemos ante un apagón eléctrico? El último se dio en 2017. No fue provocado acá en Costa Rica, fue provocado en otro país centroamericano, pero tuvo una grave afectación al país. Entonces, afectación en todos los sentidos. ¿Qué hacemos si un hospital se sale de servicio por un problema eléctrico? No hay cirugías, no hay atención, no hay nada. Una paralización en general de las empresas. ¿Qué hacemos sin poder circular en las calles del país por la falta de señalización, de semáforos? Eh, ¿Qué hacemos sin internet? Todos los que tenemos hijos, jóvenes, niños, ellos no pueden, ¿verdad? Tener que les falte la parte de telecomunicaciones. Entonces, es una dependencia absoluta de que si no hay electricidad, no tenemos prácticamente cómo dar esos otros servicios totalmente relacionados. Por lo tanto, sí, claro que es una crisis multisectorial. En el tema de telecomunicaciones, igual, ¿verdad? Nos hacemos así, ay, ¿qué hacemos, verdad? Tenemos un impacto, puede ser de muchos tipos. Yo puse el ejemplo de la salida de servicio de centros de datos, pero en realidad cuando hay una afectación en las telecomunicaciones puede ser también porque la red de internet, toda la red de transporte, todas las fibras ópticas que conectan las ciudades, las empresas, podrían fallar, ¿verdad? Entonces, efectivamente, es un impacto importante porque no tenemos prácticamente cómo trabajar, cómo teletrabajar, cómo perdemos esa conectividad con impacto económico, con impacto operativo, con impacto de imagen, etcétera. Entonces, claro que insisto, esas líneas vitales y ese rol de la sociedad debemos cuidarlo. Bueno, vamos un poquito a la parte teórica, definición y ventajas del programa. Continuidad de negocios según la norma ISO 22301, que se llama Seguridad y Resiliencia, Sistemas de Gestión de Continuidad. Bueno, todos sabemos que las normas ISO son a nivel mundial. Es la capacidad de la organización para continuar con la entrega de productos y servicios a niveles aceptables y predefinidos. Vean qué importante, ¿verdad? Esas dos palabras. O sea, para una empresa es muy difícil, más una empresa tan grande como el ICE, de poder dar continuidad de negocio a todos los equipos y sistemas que tienen a cargo, ¿verdad? Entonces, por eso es a nivel aceptable, o sea, por la importancia de definir qué es lo más crítico, qué es lo que realmente impacta al país, a los clientes. Y predefinidos precisamente porque en el antes del evento es cuando tenemos que trabajar más. Ya para cuando suceda el evento, o sea, digámoslo así, eh, vamos a ponernos a pensar cómo actuar. No, ¿verdad? Entonces, predefinidos esa capacidad después de un incidente, antes de un incidente disruptivo,
contemplado en un plan de continuidad de negocio. Entonces, aquí tenemos un poquito de ventajas, ¿verdad? De lo que es un programa de continuidad de negocio. Todo esto lo estamos implementando en la institución, donde tenemos una ventaja competitiva con otras organizaciones, inclusive con la competencia. No les mencioné a las personas que viven en otros países. El ICE Telecomunicaciones estamos en absoluta competencia con transnacionales. Y entonces, efectivamente, continuidad de negocios es esa ventaja que nos puede ayudar a lograr medidas para garantizar esa continuidad, prepararnos para atender los eventos disruptivos que definitivamente en Costa Rica tenemos bastantes. Gestión preventiva de riesgos, cuáles amenazas tenemos, cuáles riesgos podemos, digamos, definir y ser proactivos para su atención. Además, previene o minimiza pérdidas en la organización en caso de un desastre, claro, porque efectivamente vamos a definir qué es lo más crítico y ahí es donde vamos a invertir más para que los clientes no se vean tan afectados como si fuera una falta, digamos, de preparación ante esos impactos. Asegura la resiliencia de las actividades del negocio ante interrupciones. Entonces, ¿por qué? Porque, digamos, en la empresa vamos a tratar de recuperarnos, de lograr sobrevivir, de lograr efectivamente dar respuesta lo más rápido posible para también afectar lo menos a la población. Menores riesgos legales y regulatorios. Todos sabemos que la continuidad de negocio efectivamente trata de esto, del impacto. Tengamos eso en nuestras mentes, ¿verdad? Se trata de cuando llegue el impacto. Claro que hay actividades de preparación, pero tenemos que estar pensando la continuidad de negocio impacta y por lo tanto eh, evitar que efectivamente tengamos multas, que tengamos problemas legales, etcétera, que pueden incluso la pérdida de clientes, ¿verdad? Y por eso, por no haber podido actuar ágil y efectivamente. Y obviamente, bueno, la eficiencia en las inversiones, como les decía, porque vamos a tener que invertir realmente en lo crítico. Bueno, con respecto a las etapas metodológicas de la norma, o sea, nosotros no nos guiamos por algo que se nos ocurra, jamás, ¿verdad? Sino que seguimos absolutamente la norma ISO 28301. Esto se está implementando en todo el ICE, ¿verdad? En todo el ICE, tanto en la parte eléctrica, telecomunicaciones, en la parte de logística, finanzas, etcétera, para realizar esa preparación. Entonces, en este pequeño diagrama podemos integrar cuáles son las etapas. Empezamos con un tema en colorcito amarillo que es, para mi concepto, es el principal. ¿Por qué? Porque ese nos da la guía. La guía, el análisis de impacto del negocio vía Business Impact Analysis, de donde podemos decir, ok, iniciamos las etapas y vamos, digámoslo así, avanzando en esas etapas, ¿verdad? Cíclicas para volver a iniciar y irlas mejorando. Es un ciclo. Entonces, después del análisis de impacto del negocio, tenemos el análisis de riesgos de continuidad de negocio. De continuidad de negocio. No es riesgo operativo, riesgo estratégico, sino que ahorita vamos a explicar cuál es el riesgo de continuidad de negocio. Una vez que tenemos el riesgo definido, podemos pasar a la parte de estrategias de recuperación, ¿verdad? Luego los planes, no hay plan sin estrategia de recuperación. Y después de los planes, ejercicio. Vamos a hacer mucho énfasis acá en los ejercicios porque es lo que realmente el personal, la gente, es la que le permite entrenar y la que permite la preparación. Y por supuesto, todo el círculo, ¿verdad? Donde tenemos la cultura de continuidad de negocio.
¿verdad? Es un tema interesante, tanto riesgos, control interno, continuidad de negocio, son metodologías de implementación de cultura porque de estar detrás, ¿verdad? Porque la empresa se encarga en la parte operativa, o sea, los gerentes, los jefes están totalmente pensando cómo reparo, cómo actúo, cómo instalo, etcétera, pero en continuidad de negocio somos los responsables de estar indicando qué pasa, cómo va el día, cómo van las estrategias, actualizando, entrenando, eh, digamos, activando qué está pasando con el clima, qué está pasando con los volcanes, que aquí en Costa Rica tenemos 3 en erupción en este momento, entonces sí realmente nos toca. Ok, aquí vamos a hacer este pequeño diagrama. ¿Qué es lo que sucede? Que en las empresas se le da mucha importancia al cumplimiento, ¿verdad? ¿Cómo hago el análisis de riesgos? Las auditorías internas, externas, que les decía, el control interno, políticas, procedimientos, indicadores. Detrás de eso es lo que ese cumplimiento por leyes nacionales, internacionales, los gerentes están totalmente en ese día a día y en esa forma de responder ante esas normativas. Sin embargo, a veces se deja de lado el tema de continuidad. Eh, se está respondiendo, se están haciendo los procedimientos, etcétera, pero no se está pensando que un evento disruptivo grave, como por ejemplo un incendio en la empresa, ¿cómo hacemos para eh, atenderlo? Pero no solo eso, para evitarlo a toda costa, porque entonces muy bien, todos los parámetros, los procedimientos, los indicadores, vamos excelente, pero se viene el evento, ¿verdad? Entonces, eso es lo que necesitamos acá de hacer conciencia, como el tema de continuidad de negocio, cómo responder. Bueno, aquí tenemos digamos, una poquito de teoría, ¿verdad?, sobre lo que representan los procesos críticos en el BIA. Resulta que toda empresa debe definir qué es lo más urgente recuperar, qué es lo que realmente el proceso, el área, si se viene afectada por un evento, la empresa se nos cae. La empresa tiene unas pérdidas económicas graves. Se nos van los clientes a la competencia. De eso se trata el BIE, ¿verdad? Entonces, para definir un proceso crítico, es la actividad, conjunto de actividades que cumpla objetivos y entregue productos en los tiempos aceptables. Esto es digamos, el cumplimiento del RTO, Recovery Time Objective, que es cuál es el tiempo que nos permitimos responder y recuperarnos sin que haya ese impacto al negocio. Bueno, como acá lo dice, en operaciones, finanzas, cumplimiento legal, seguridad, etc. ¿Cuál es la importancia? Porque no se puede ignorar esos riesgos de todo tipo para poder decir, sí, yo tengo estos procesos críticos y le voy a dar la criticidad, valga la redundancia, o la atención. Podríamos incumplir contratos, regulaciones, perder clientes para no garantizar la continuidad de negocios si no tenemos bien definido qué es lo que la empresa debe, digamos, aportar y darle digamos, una relevancia para que no se nos caiga, ¿verdad?, ante un evento severo. Ahorita vamos a ver qué tipo de eventos son. Y obviamente el plan, pues de continuidad, va a tener contemplados todos los recursos de quién dependen esos procesos críticos para poder identificarlos y darle la importancia adecuada.
Aquí les puse un ejemplito, ¿verdad? Para poder tener un poquito más claridad, que donde tenemos el proceso definido por la empresa, el impacto, el RTO, tiempo objetivo de recuperación y los recursos necesarios. Entonces, la operación de la red, el caso del ICE, vital, es a nivel nacional. El RTO que definimos, por ejemplo, es una hora, porque en esa hora debemos activarnos, debemos responder, y cuáles son los recursos que se requieren para sustentar ese proceso crítico. Por ejemplo, me permitía hacer el caso de Correos de Costa Rica, distribución de productos. ¿Es el proceso crítico? No lo sé, ustedes son los que lo saben. Y entonces decir, ese proceso crítico de distribución de recursos o de productos, de paquetes, es crítico. Claro que es crítico. ¿Qué debo hacer para protegerlo? Debo tener las estrategias y los planes. Entonces, una vez que se defina que el proceso es crítico, el RTO y las dependencias o recursos, ahí es donde puedo actuar para continuar con la metodología. La facturación. La facturación es un proceso crítico casi que de cualquier empresa, es un impacto muy alto y, por ejemplo, es un caso de un tiempo objetivo de recuperación de 12 horas donde dependemos de TEI, absolutamente. Y también la compra de materiales, los almacenes, que afecta al negocio. ¿Qué pasa si se quema el almacén que nos produce o que donde tenemos guardada la maquinaria, los materiales para poder producir? Claro que tiene un impacto, aquí le puse que alto, 24 horas y con sistemas de ERP, energía, telecomunicaciones. Obviamente, esto depende de cada empresa. En el tema que es la segunda etapa de la metodología, aquí no lo voy a tocar mucho porque en realidad como continuidad de negocio nos, nos abogamos más al tema de recuperación. Sin embargo, claro que tenemos en la institución la definición, hay un grupo grande dedicado al tema de riesgos, de prevención. Entonces, igual les traje un ejemplo, tal vez la matriz esta de riesgos, ¿verdad? Es muy sencillita, probablemente todos ustedes tengan una matriz, no sé, mejor elaborada, pero para poner el ejemplo, todos sabemos que tenemos la probabilidad muy frecuente a improbable y tenemos el impacto de no significativo a catastrófico. Y ahí efectivamente tenemos los niveles de bajo, moderado, alto y extremo. ¿Qué ejemplos son de altísima importancia en este caso para el ICE o para cualquier otra empresa? Me parece a mí que el sistema de control de detección de incendios, sea detección, sea supresión, es sumamente importante como control para evitar o mitigar un incendio en las instalaciones. Otro control muy importante que obviamente a partir del año 2020 se nos, digamos, salió a la luz, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo podemos responder ante un evento que no solo tiene que ser una pandemia mundial, sino cómo proteger al personal y cómo mantenerlo para que él pueda dar respuesta y pueda hacer sus labores? Y obviamente, tal vez uno de los controles más importantes que de esto habló de forma excelente el expositor de ayer en la tarde, don Wilson, donde él hablaba de la prevención en caso de ciberataques. Es extremo ese riesgo. Creo que sí, ¿verdad? A nivel mundial. Entonces, ¿cómo hace la empresa para implementar los controles necesarios para evitar o mitigar ese riesgo? Aquí les traigo me gustaría hacer como no sé si Lidiet, compañeros, me lo permiten, no sé si se puede. Me gustaría tal vez que pusieran en el chat ideas, algunas ideas que ustedes tuvieran, o al menos que
que introspectivamente las tengan. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si el personal se enferma? Acá, este dibujito donde el personal, el ingeniero, el especialista de la empresa, el que hace la contabilidad, la facturación, el que vende, ¿verdad? Se nos enferma, se va de la empresa. ¿Cuáles podrían ser unas estrategias de recuperación? No sé, tal vez ahí si me ayudan, que no puedo ver el chat, tal vez algunas Voy ideas. a, voy a habilitar el chat Ok, para que puedan responder a esa consulta. ok, sí, es para hacer una pequeña Claro, dinámica, ¿verdad? Y entonces decir, ¿qué pasa si no tengo ese recurso? Necesito una estrategia. Entonces, ¿qué hacemos en el caso de sus empresas si esto ocurre? La gente. La gente, los empleados, él es el recurso más importante y por lo tanto la estrategia de recuperación es la que debemos implementar lo antes posible y de forma, digámoslo así, con mayor inversión para que la gente no se nos, digamos, contar con las personas expertas. ¿Hay alguien que pueda responder? No sé, en el chat usted me indica. eh, no sé si quedó claro cuál sería la dinámica. O sea, ¿qué Sí, hacemos ahí sí. para que? tenemos varias Sí, bueno, por participaciones. favor. Doña Susan, una persona nos dice, se puede mover personal de otras áreas, otra nos indica rotación de labores, otra persona nos indica poner en práctica el plan de continuidad de negocio, bueno, como más específico. Podría ser también tener personal multidisciplinario. Otra persona nos indica siempre es bueno contar con otro colaborador que tenga. Ay, ya se me movió. Siempre es bueno contar con otro colaborador que tenga conocimiento de los diferentes procesos. Es Muy bien. importante tener manuales de procedimientos debidamente actualizados para que la persona que les vaya a suplantar sepa qué hacen y cómo lo hacen. Mantener diferentes puestos capacitados. Deberíamos tener otras personas en otras áreas entrenadas para moverlas al puesto crítico. Tener una matriz de mitigación de riesgo por área. Básicamente, esas Excelente. han sido las respuestas. Excelente. Ok, excelente. Muchas gracias por su participación. Ok, ¿qué hacemos si el edificio donde se ubican o las instalaciones, donde se ubica la empresa o la institución, se quema? Se quema, se destruye totalmente. ¿Qué hacemos? ¿Cuáles estrategias os proponen ustedes? No sé si doy unos minutos de tiempo. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué debe hacer la empresa para decir, me pasó esto en una instalación, no puedo operar? Recordemos las Torres Gemelas, ¿verdad? 2001. Entonces, ¿qué pasó con la caída de esas empresas? ¿Cuáles sobrevivieron? ¿Ok? Hay algunos ejemplos, Lidia, no sé si. Sí, Sí. claro que sí, ya Ok, algunas ok. personas han contestado. Nos hablan de tener arrendamiento e inclusive el teletrabajo también contribuye a que el personal pueda seguir trabajando. Contar con un sitio alterno para poder seguir operando. Tener respaldos custodiados, dicen por acá. Vamos a ver. eh, Previo a haber coordinado un lugar alterno de trabajo, tener procesos flexibles también nos indican por acá. O sea, si con eso, doña Susan. Claro, claro, excelente. Más bien me están ganando en lo que yo les traigo. Ok, para hacerlo más rápido, ¿qué pasa con la TI? La TI, ¿qué hacemos si llega el ciberataque? ¿Qué hacemos si el virus? Que se nos pierdan las bases de datos. ¿Cómo podemos protegernos? ¿Qué estrategia de recuperación sus empresas y ustedes como profesionales individuales deberían tener? Adelante. Muy bien, sí.
Si hay Sí, alguien. aquí, bueno, nos dice respaldo de la data al menos diariamente. Otra Sí. persona, algún servidor en otro país, mantener la información en la nube. Son Ujú. algunas de las estrategias que están proponiendo. Servidores en la nube. Sí, sí, Perfecto. totalmente. Perfecto. Y para aligerar un poquito, tal vez estas tres que son un poquito más operativas, pero de altísima importancia, los recursos. ¿Qué hace Correos de Costa Rica si se le dañan muchos vehículos a la vez? ¿Verdad? Por ejemplo, ¿qué hacemos si no tenemos los repuestos para las maquinarias? ¿Qué hacemos si no tenemos, no sé, equipos de electromecánica? Fibra óptica. ¿Qué hacemos si no tenemos eh, digamos, el elemento necesario para operar? ¿Qué hacemos igual si no tenemos esos registros vitales? Ahora lo mencionaron muy bien, esos procedimientos, esos manuales, esos, digamos, bases de datos alternas, discos duros alternos, etcétera. ¿Qué hacemos si se nos dañan? ¿Es alguna idea por ahí? Sí, aquí nos están diciendo arrendamiento de vehículos, activar el uso de contrato de alquiler de vehículos, alquiler de equipo de cómputo o de comunicaciones, compras de urgencia, que inclusive es algo que está totalmente tipificado y habilitado en el reglamento de caja chica, por ejemplo. Realizar análisis, déjenme ver, realizar análisis de prioridad en cuanto a las áreas sensibles de la empresa para mitigar con acciones de administración de sus riesgos, contrataciones de emergencia, pedir ayuda a otras instituciones públicas, contar con equipos terciarizados. Fabuloso. Y la última, los proveedores. ¿Qué hacemos sin los proveedores? ¿Qué hacemos si ellos tienen un evento crítico en sus propias empresas y no pueden darnos lo que requerimos? Sean insumos, sea el ICE es proveedor de la mayoría de ustedes, ¿verdad? Probablemente. Si no les podemos dar la electricidad, las telecomunicaciones, si no tenemos suministros, por ejemplo, que vienen de otros países, China, Estados Unidos, unas ideas ahí. Sí, aquí me están poniendo, es importante planificar las acciones con antelación para en caso de contingencia continuar con el funcionamiento del negocio, backup de proveedores, ¿verdad? O sea, tener esa posibilidad de no tener una dependencia única de un proveedor, ¿verdad? Bien. Activar controles manuales, solicitar plan de continuidad al proveedor. Qué importante esto que está indicando este compañero. O sea, no solamente nosotros, ¿verdad? También el proveedor debería tenerlo. Excelente. Bueno, muchas gracias. Vieras que de verdad me ganaron. Aquí les traigo unos ejemplitos. ¿Qué hacemos con la indisponibilidad de infraestructura? Contar con sitio alterno, lo que ustedes dijeron, de trabajo para el personal, las operaciones críticas, activar centros de datos secundarios, no de respaldo. ¿Qué pasa? Ustedes me indican, tal vez estoy poniendo un ejemplo que no, si el centro, el corazón de la distribución de productos de Correos de Costa Rica está ubicado en un solo sitio, no tiene un alterno o varios alternos, ¿verdad? Donde se podrían distribuir los paquetes, ojalá ya en Guanacaste, ojalá ya en San Isidro el General, se los pongo ahí. ¿Cómo podemos evidenciar ante la administración, ante el consejo directivo o los gerentes, que es necesario ese elemento, que es necesario invertir? ¿Vean? Por eso les decía, es un tema cultural, pero como continuidad de negocio, las áreas debemos estar detrás, indicando qué pasa si y valoremos esas inversiones, esas estrategias de recuperación. En cuanto a la gente, aquí tenemos, ¿verdad? ¿Qué hacemos sin el personal? ¿Qué pasa si el conocimiento en telecomunicaciones se va del ICE?
¿Qué hacemos si se nos va la competencia? ¿Qué hacen ustedes en sus empresas si efectivamente competidores les quitan su personal especialista? ¿Cómo los retenemos? Porque ellos son los que van a actuar en caso de un evento crítico, ¿de acuerdo? Entonces, identificar posiciones claves, personal alterno y terceros, ¿verdad? No es lo ideal, pero sí hay que pensar en esa estrategia. La indisponibilidad tecnológica, establecer sistemas redundantes, alta disponibilidad en los servidores, etcétera. Procedimientos manuales alternativos, lo dijeron, en caso de que las aplicaciones no puedan recuperarse. Aquí la indisponibilidad de recursos, vean, de verdad se me cayeron los recursos, no está el icono, o sea, no tengo recursos. ¿Qué hago? No tengo. Contar con los mínimos recursos necesarios para la operación instalados en un sitio alterno. Es que si todo lo tengo en un solo sitio, preocupemos, ¿verdad? Entonces, mantener los inventarios actualizados, los vehículos, las compras anticipadas de repuestos, rutas alternas. Costa Rica, difícil, ¿verdad? Tener esas rutas alternas para distribución de productos, de servicios, etcétera, ¿verdad? Porque las calles son complicadas, pero nosotros en el IS incluso una estrategia es el helicóptero, por ejemplo, para llevar tanto los especialistas como los equipos repuestos a otra zona. Indisponibilidad de registros vitales, lo mismo. ¿Qué pasa si las copias de seguridad o no tenemos copias de seguridad en un sitio alterno? ¿Verdad? Que si las llaves que me abren la bodega donde tengo los materiales, solo tengo esa llave y no la encuentro. No, tiene que estar en X sitio, totalmente documentada, con una etiqueta, como ustedes indiquen, una en un sitio y 2 o 3 en otros sitios, porque necesito esa llave para operar y para recuperarme. Es un ejemplo muy sencillo, ¿verdad? Guías, manuales, etcétera, replicados. Y los proveedores, ¿verdad? Lo dijeron muy bien, proveedores alternos que garanticen esos suministros o servicios para poder, digamos, actuar, ¿verdad? Y operar. Bueno, aquí ya casi termino esta parte. ¿Qué hacemos con las estrategias? Esas estrategias de recuperación, según este gráfico, vemos que en el eje X tenemos el tiempo, ¿verdad? Que podría ser años. Y en el eje Y tenemos el nivel de inversión, los dólares que debemos invertir. Entonces, una estrategia de recuperación puede estar, puedo no hacer nada. Aquí estoy en el punto 0, ¿verdad? Donde digo, no, ese proceso no lo va a recuperar. Si se daña, no me afecta. ¿Ok? Entonces el tiempo va hacia, no meses, podría ir años, no hacer nada. Sigo en la curva donde dice, bueno, también puedo reparar el daño más rápidamente, tener un seguro, ¿verdad? El seguro con el INS, seguro con empresas de otros países. Entonces, claro que eso me genera un costo, pero igual me podría generar que la empresa no se reactive lo antes posible. Esquema de entrega inmediata con un proveedor. Bueno, muy bien. Lo que pasa es que igual la inversión no es lo relevante, pero por lo menos el tiempo de recuperación ya no son años, probablemente son semanas. Un acuerdo recíproco con otra organización, una operación alterna y lista para montar en caso de un incidente, ¿verdad? Eso puede ser como unos contenedores donde yo tenga forma de movilizarlos y lograr esa recuperación. Una operación alterna para operar y ser trasladada. Una operación alterna sin uso, en espera. Pero ¿cuál es realmente la estrategia más importante para el ICE en este caso y para cualquier empresa? Duplicación, replicación.
de la operación primaria, manteniendo operaciones primaria, alterna, operativos en el mismo tiempo. En el mismo tiempo. Entonces, claro que es caro. Aquí está, ¿verdad? Pero la recuperación, el tiempo es mínimo. ¿Ok? Invertir, invertir. No todo, estimados, estimadas. No, jamás puedo invertir en todo. O sea, una empresa no puede, pero para eso son los procesos críticos. Para eso es el vía. ¿De acuerdo? Para invertir realmente en lo crítico, implementar controles en lo crítico y las estrategias en lo crítico. ¿De acuerdo? Entonces ahí iríamos. Claro, el tema es de inversión. Y tal vez, bueno, vamos a entrar a esta parte del plan. No sé si es que no veo todavía la hora. Ustedes me dicen. Sí, doña Susan, si Vamos. gusta hacemos la Sí, el pausa en break. este momento. Ujú. Son las Ok, 9:44, estaríamos con 5 minutos de pausa y a las 9:50 aproximadamente estaríamos regresando. ujú, ok. Muy bien, muchísimas Adelante, gracias. por Le favor. vamos a proyectar una pregunta a todos para que contesten ahí en el mismo chat y al regreso continuamos con la presentación de doña Susan. Muchas Excelente, gracias. excelente. Muchas gracias a ustedes.
Muy bien, estamos de vuelta del receso. Ahí estoy proyectando la respuesta correcta. Felicidades a todos los que respondieron bien. Y ya continuamos con doña Susan. Gracias. ¿Están viendo la presentación? En este momento no, doña Susan. No. Ok. Es que pensé que todavía seguía con la proyección. Un segundito. Ahí se ve muy bien. Ok. ¿Se ve? Ajá, ok. Gracias. Cualquier cosa me avisa. Ok. Claro. Eh, gracias. Llegamos al plan de continuidad de negocio. Entonces, lo que decíamos, sin estrategia no hay plan, porque el plan lo que indica es esa recuperación, pero cómo nos vamos a organizar. Entonces, es un documento formal, ¿verdad? El plan es un Excel, un Word, etcétera, los que tienen SharePoint, etcétera. Entonces, establece las tareas y lineamientos para garantizar la continuidad en las operaciones, está alineado totalmente con el BIA y las estrategias de recuperación, y la estructura es una propuesta, ¿verdad? Perfectamente puede ser los roles, las responsabilidades, los recursos y la comunicación. ¿Cómo me voy a organizar? ¿Cómo voy a activar el plan para mitigar el impacto y proteger, que hablamos, perdón, de los activos? ¿Cómo me voy a recuperar para restablecer antes del tiempo objetivo de recuperación y del punto donde debo activar el RPO? ¿Cómo voy a hacer la restauración? Similar, ¿verdad? La validación de los sistemas ya en operación y cómo voy a hacer el retorno a la normalidad. Garantiza una respuesta oportuna y una reanudación ordenada, minimizando el impacto de la organización, y es un documento vivo. Esto es de lo más importante. No puede ser que yo tenga un plan de continuidad de negocio y lo deje por ahí en un SharePoint, lo deje por ahí en un Excel, ahí guardado. No, el plan es vivo, es decir, que debe ser actualizado, ojalá al menos una vez al año. Sin embargo, si las empresas tienen la posibilidad, cada vez que haya un cambio en la organización, constantemente se puede ir personal, viene otro personal, los contactos, los números de teléfono de ese personal, los números de teléfono de proveedores que cambian, debe ser actualizado el plan. Y incluye indicadores de desempeño y mecanismos de mejora continua. Entonces, tenemos el plan. ¿Qué hacemos para que ese plan no se quede ahí olvidado? Entonces, practicamos. Los ejercicios que se hacen, y ahora les voy a poner un ejemplito ahí, son para practicar el plan. ¿Cuáles son esos objetivos que voy a lograr? Bueno, primero, valga la redundancia, el ejercicio debe estar alineado con la organización, ¿verdad? No podemos hacer un ejercicio que cueste 5 millones de colones, que cueste 10 millones de colones de primera instancia. Entonces, ¿para qué vamos a ir evolucionando de un ejercicio que efectivamente sea de escritorio, donde las personas que van a ser los participantes se sienten en una mesa, se les expliquen sus roles y van a interactuar? Y así, conforme se vaya logrando esa madurez, efectivamente se hacen las inversiones necesarias. Entonces, efectivamente, de cubrir los objetivos de la empresa. Obtenga el patrocinio ejecutivo, el liderazgo, de eso habla la norma ISO 28301, es vital en el tema de continuidad de negocio. Si este tema no permea
desde arriba hacia los niveles operativos, medios y gerentes, subgerentes, jefaturas, va a ser muy difícil realmente implementar el programa. Entonces, con mayor razón, los ejercicios es donde ya se va a ir incorporando estos niveles digamos, de jefatura, de gerentes, etcétera, de la organización para irlos convenciendo de la preparación. Busca alineación con las estrategias del negocio y requerimientos tácticos de la organización. Bueno, eso ya lo vimos, ¿verdad? Practicar las estrategias. Suministra un alto nivel de confianza. Entonces, efectivamente, si vamos logrando esa madurez para activar, para comunicarnos, para coordinar, se puede decir que vamos a dormir más tranquilos, ¿verdad? Vamos a dormir más tranquilos, porque así vamos indicando, bueno, faltó esto, ¿qué hacemos? ¿Por qué no estaba la persona con la que debería coordinar? Integrémosla. ¿Qué pasó con el almacén, con los materiales? Incluyámoslos en el programa. Entonces, efectivamente, genera más confianza a nivel superior y en todos, digamos, los niveles operativos. Desarrolla un programa realista, progresivo y costo efectivo. Lo que decíamos, va progresando, vamos logrando ese nivel de madurez y sin inversiones tan altas, al menos al inicio. Aquí les puse una filmina que tomé de una conferencia bueno, este señor Eric Anás, donde él explicaba que efectivamente, o sea, los equipos de trabajo deben ir aprendiendo conforme a la experiencia que la empresa tiene, ¿verdad? Qué sé yo, tormentas tropicales, como son muchas, ¿verdad? En este país, en Centroamérica, y ni que se diga en el Caribe. Ok, ¿cómo puede un equipo lograr madurar en su aprendizaje si solo estamos viendo la falla, lo que se afectó, el equipo que se dañó, qué sé yo, la parte de la instalación que se vio inundada? Entonces, lo que no se quiere acá es buscar culpables. ¿De acuerdo? Es que no cerró bien y entonces se metió el agua, ¿verdad? Entonces, efectivamente, no es enfocarse en la falla y la culpa, sino en el aprendizaje. Los equipos de aprendizaje, ahí sí se enfocan en atender y entender qué pasó y cómo podemos lograr evitar esos temas que se han dado. La mejora, cómo de manera proactiva buscamos esas mejoras ante el evento, insisto, porque el personal se va convirtiendo en un equipo de trabajo mucho más confiable, mucho más dado a la tarea y con los ejercicios ir aprendiendo cómo actuar y por lo tanto al final, como les decía, lograr esa confianza. Entonces, ¿por qué es la importancia de entrenarnos? Esa es la clave, podríamos decir. ¿Okay? Es que se requiere primero el vía, se requiere las estrategias, se requiere el plan, ok, pero no tiene que ser un documento cargado de texto, todo lo que debo incluir, porque si no, en cualquier momento se puede venir el evento. Mi sugerencia es, empecemos por algo, al menos ir definiendo a nivel operativo, a nivel gerencial, qué es lo crítico, qué es lo que puedo hacer para recuperarme. Tal vez algunas de estas minas les ayude, pero hay muchísima información, inteligencia artificial, etcétera. Cómo hacer el plan. El plan no tiene que ser un documento de N, por decir, páginas, texto, pestañas de Excel. Puede ser un documento relativamente sencillo, pero practiquémoslo.
Es la única forma en que el personal va a prepararse. Entonces, nos entrenamos para crear la capacidad de manera adecuada, eficaz en diversos escenarios de crisis. Eso sí es muy importante. No podemos decir, sí, en Costa Rica solo llueve. No, entonces, ¿qué pasa con ciberseguridad? Que ahorita lo vemos. Crear capacidades de respuesta a crisis a nivel individual, pero también en equipos a nivel corporativo. Incrementar la capacidad de la organización para responder ante posibles escenarios de crisis. Incrementar la capacidad de resiliencia de la organización. ¿Cómo se va a sobrevivir? ¿Cómo se va a recuperar? ¿Cómo va a aprender? Todo eso es la parte de resiliencia, digamos que es uno de los objetivos más importantes. Resaltar el enfoque en áreas donde se necesita mayor entrenamiento y desarrollar las capacidades del personal. ¿Cómo aquí nos vamos a preparar para los eventos? Los eventos críticos pueden venir desde las lluvias, desde fallos internos, ¿verdad? Que les decía, ¿qué pasa si fallan las fibras ópticas? ¿Qué pasa si fallan la distribución? ¿Qué pasa si falla un equipo de alimentación eléctrica? Fallos internos de la empresa, fallos energéticos, lo que decíamos de las telecomunicaciones y la electricidad, eventos biológicos, lastimosamente en 2020 se vino el evento biológico, pero insisto, no podemos pensar solo en una pandemia, sino que eventos que realmente perjudiquen la salud de los compañeros, por ejemplo, que por el tipo de empresa había un químico y entonces se incapacitaron varias personas a la vez. Todo esto hay que tomarlo en cuenta. Accidentes laborales. Nosotros en el ICE lo que decimos es, se puede dañar un equipo, se puede caer una fibra óptica, etcétera, pero nunca, nunca se accidente una persona, un trabajador, y menos llegar a que se muera. ¿Okay? Entonces, primero la seguridad del personal y después el resto de la recuperación de la empresa. Desastres naturales, como les decía, y de lo más difícil en este momento, los ataques cibernéticos. Resulta que en el tema de ataques cibernéticos, les mencionaba que este señor, don Wilson, ayer explicaba cómo nos preparamos, ¿verdad? ¿Qué debemos hacer en las empresas? ¿Cómo protegernos? Sin embargo, recordemos que en el caso de continuidad de negocio, lo que tenemos que visualizar es, llegó el ciberataque. Se robaron la información de la empresa. Ransomware, malware, phishing, todo lo que podría perjudicar la organización y su información. ¿Qué hacemos? Estar preparados. Él decía algo muy importante, que es que efectivamente esta área de ciberseguridad en las empresas no puede ser que no la tengamos. En el ICE tenemos una dirección de ciberseguridad y protección empresarial directamente con la gerencia general, porque tienen la relevancia absoluta en los casos de protección a la empresa y de la información. Vamos a ver si por acá viene algo. Okay. Básicamente, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo detectamos el ciberataque? Nos usan los expertos en ciberseguridad, el CECIR, los SOC de seguridad. ¿Cómo detectan? ¿Cómo visibilizan la información que podría estar en un momento con ciberataque? Tenemos en el ICE 2 SOC, uno en San Joaquín de Flores y otro en el Alto Guadalupe. Entonces, si falla alguno de los SOC que están atendiendo la gran cantidad de ciberataques, porque los ciberataques son el día a día, y no solo en el ICE, en todas las empresas. Lo que pasa es que tenemos que tener ahí un filtro, alguien que esté detectando, esté realizando la contención
Y hay formas, ¿verdad? Como el análisis de vulnerabilidades y otras herramientas que usan esos expertos. Entonces, esa sería muy humildemente mi apreciación. No soy experta en TI, pero esa sería la forma o la recomendación para ver cómo podemos de verdad evitar hasta lo máximo que nuestra información se vea afectada, porque ¿por dónde anda el ciberatacante? ¿Se va a robar la información del Excel? No, él va a tratar de afectar la información de los procesos críticos. Entonces, esa información de los procesos críticos tratemos de tenerla alterna, de tener bases de datos que se actualicen, ojalá, no sé, cada media hora, cada hora, para lograr esa protección. Aquí les traía unos eventos críticos que hemos atendido en el ICE. No sé si se ve bien, un poquito pequeño, pero esto, nuestra área, ¿verdad? Que ahora somos 3 personas en la parte operativa. Hay más gente en el resto del ICE. No hemos descansado, ¿verdad? No hemos descansado con un incendio que tuvimos en la central de Limón 2010. No las voy a nombrar porque que son muchas, ¿verdad? Todo lo que es huracanes, Otto, tormenta tropical Nate, terremotos de Nicoya, de Cinchona, los volcanes, todo lo que, bueno, ni me diga la pandemia que fue de lo peor, ¿verdad? Para salvar a los compañeros. Nosotros incluso repartimos jabones, repartimos ¿cómo se llama? Toallas de papel, mascarillas, todo para lograr que el personal no se afectara. Lastimosamente, sí en el ICE pues, perdimos compañeros, ¿verdad? Era casi imposible. ¿Por qué? Porque los compañeros son los que estaban en el campo, ¿verdad? En el campo no podían dejar de instalar servicios, de reparar averías. Y temas de robo, vandalismo, tenemos este, digamos, eventos externos que nos perjudican mucho. Entonces, sí, efectivamente necesitamos prepararnos. Y como les decía, en 2022 que tuvimos el ataque cibernético a instituciones del gobierno, la Caja, el Ministerio de Hacienda, etcétera, fue en el 2022, fue absolutamente grave para el gobierno, para el país. Y en ese caso, pues el ICE lo que hizo fue, se activó y además apoyó la recuperación de las instituciones, ¿verdad? Porque sí el tema de ciberseguridad lo tenemos bastante robusto, bastante robusto. Bueno, esos son unos ejemplos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos en el ICE y qué sugerimos? Organizarnos. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? En una empresa muy grande a nivel nacional deberíamos tener equipos de trabajo, pero no solo esos equipos de respuesta, porque son los mismos técnicos, ¿verdad? Son los compañeros que además de que son los expertos en la red, ellos son los que se coordinan, los grupos, cómo se comunican, etcétera, para lograr recuperar lo antes posible. Entonces, no solo es la organización, ¿qué roles tenemos? ¿Qué roles tiene el sitio local, ¿verdad? En una empresa. O necesitamos equipos a nivel nacional o regional. Podríamos pensar en regional en Centroamérica, en Latinoamérica. ¿Cómo coordinamos? ¿Cómo nos vamos a reunir en caso de un evento? Por Teams, por WhatsApp, no sé, con medios alternos de comunicación como los radios troncalizados, que tenemos algunos en el ICE por ahí, y estamos comprando y estamos tratando de actualizar ese medio de comunicación tan importante o a nivel mundial. Entonces, organicémonos. Otra cosa muy recomendada, fortalezcamos el programa de continuidad de negocio. Hemos hecho unos eventos que la verdad consideramos muy productivos, muy efectivos, que son las charlas, las formaciones, inclusive vean que formaciones técnicas, ¿verdad? Como esta,
especialistas que explican a los grupos técnicos de continuidad de negocio cómo funcionan los equipos, qué efectos podrían causar en los sistemas. Mucha comunicación, estar enviando, vale la redundancia, comunicados, avanzamos. Hicimos el ejercicio la semana pasada donde logramos estos objetivos, charlas, que por favor, que sigan, que se recuperen, que coordinemos, recuerden, recuerden, recuerden. Es un tema cultural. Y aquí les traigo, pues, así someramente, estamos en el antes. Hoy estamos en el antes. No sabemos si en la noche va a haber un terremoto, ¿ok? Entonces, efectivamente, mejor no lo llamo, ¿verdad? Más que tiembla tanto aquí. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué actividad debemos hacer en el antes? Tenemos los repuestos, los materiales, tenemos los vehículos con el suficiente mantenimiento para que salgan a atender. Lo que les decía, medios de comunicación oficiales y alternos, los equipos de cómputo, las pruebas de restauración, copias de respaldo, llaves, etc. Eso es en el antes. En el antes implementamos la metodología ISO 28301. No la vamos a implementar cuando venga el evento. No vamos a definir qué es lo crítico en el evento, ni cuáles son las estrategias de recuperación. Eso es el durante y es cuando viene el impacto al negocio. Entonces, ¿qué hacemos cuando viene el impacto? Perdón, activamos al personal. Y no solo estamos hablando del personal operativo, se activa desde el gerente general, se activa desde, no sé, en las otras empresas cómo será, pero activamos las estrategias, los planes de continuidad, mantenemos informado al personal, no es posible que la gente esté trabajando sin saber qué está pasando. Mantenemos informados a los clientes y proveedores. Muy importante, ojalá tener predefinido el mensaje que vamos a generarle a nuestros clientes para indicarles qué está pasando y cómo la empresa se está recuperando para evitar ese impacto en la imagen. Coordinar reuniones internas para toma de decisiones, seguimiento, dónde nos vamos a reunir, insisto, o si no por el tema virtual. ¿Okay? Coordinar con otros entes, Cruz Roja, bomberos. Dios quiera que nunca lo tengamos que hacer, pero hay que prepararse para eso. Y realizar en general la recuperación operativa de la empresa. En el después, ya cuando respiramos, cuando todo pasó, retorno a la normalidad, pero también lecciones aprendidas. Aquí nosotros en telecomunicaciones le llamamos el API, análisis post-incidente. Se elabora el informe, se indican qué pasó, cuáles fueron los aspectos positivos, porque eso hay que resaltar, mejorar, pero también las oportunidades de mejora. Ya para entrar también en el durante. En el durante tenemos el impacto, lo que les mencionaba. ¿Cómo vamos a gestionar esa crisis? Porque tenemos que pensar que es una crisis, no pensar que es una avería, que es un incidente, como lo dice aquí. No existe algo así como un problema. Ese problema podría generar, y más si es recurrente, claro que ese problema puede generar una falla significativa. Es que se dañó un equipo, qué sé yo, un generador, por decir algo. Falló. De un momento a otro se apagó. Y la planta de producción quedó fuera de servicio. Cualquier problema puede ser un indicador de un largo proceso de posibles causas. Todos los problemas y sus soluciones son urgentes. ¿Cómo sensibilizamos ante el fracaso? Es que para eso son los ejercicios, precisamente, porque el ejercicio no va a salir bien ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera vez.
ojalá hayan bastantes oportunidades de mejora. No se puede decir, esa emergencia la atendimos, fallamos. No, la mayoría de las organizaciones asumen que las cosas están bien, pero no es así. Tenemos que reaccionar y prepararnos, aunque al inicio tengamos fallas o problemas o fracasos, a la siguiente no los vamos a tener. Y a la siguiente menos todavía. Sensibilizarnos. Las organizaciones de alta confiabilidad se enfocan en identificar de forma proactiva las cosas que pueden salir mal. Estar en ese análisis, ese ciclo de análisis. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿A dónde? ¿Cómo? ¿Quiénes? Esa es una organización de alta confiabilidad. Ya para terminar, recordemos que los desastres son causados por un suceso natural, antrópico, una falla técnica grave, un ciberataque, un evento biológico que exceden la capacidad de respuesta de la organización. Lo que pasa es que aunque no excedan, tenemos que ir dando ese análisis, ¿verdad? Porque lo que vamos a tratar de evitar, perdón, es ese impacto que excede la respuesta. No, vamos a estar preparados. Las consecuencias de los desastres, Dios quiera que nunca sean las pérdidas humanas, pero sí podría ser una pérdida de imagen del servicio económico, legal, regulatorio, social, entre otros. Se debe fortalecer la cultura de prevención frente a incidentes mediante una adecuada gestión de riesgos y continuidad de negocio. La resiliencia es la capacidad de adaptación de las organizaciones para anticiparse, gestionar la interrupción en todas sus formas, buscando minimizar el daño en las organizaciones y maximizar los beneficios asociados, ¿verdad? Cuidado, y un evento podría más bien generar un efecto positivo. ¿Por qué? Porque la empresa atendió bien el evento, atendió adecuadamente a sus clientes, los informó, le indicó a los clientes, vea, sí estamos preparados, sí estamos preparados. Me recuerda en este momento el huracán Otto, ¿verdad? Que golpeó a Costa Rica gravemente, ahí está la fecha, donde fue el único huracán que pasó del Atlántico al Pacífico y casualmente pasó por la frontera nuestra con Nicaragua. Entonces, claro que produjo un efecto muy grave a ciertas poblaciones, por dicha no fue desastroso, pero los técnicos del ICE llegaron a tener el barro hasta aquí, tratando de recuperar lo antes posible. Esas imágenes salieron a la luz y no fue adrede, obvio, ¿verdad? Sino que más bien fue para decir a la población, vea, aquí está la mística de nuestra organización y pudimos recuperar en un tiempo récord. ¿Okay? Y lo último, la gestión y la comunicación en crisis son fundamentales ante un evento disruptivo severo. Ambas acciones deben implementarse y coordinarse para mejorar la imagen de la empresa. Está texto. Preguntas, con mucho gusto, a ver lo que pueda contestar, ojalá con gran gusto. Gracias, doña Susan. Qué charla, qué conferencia que nos puso de cabeza completamente con algo tan relevante como es ese plan de continuidad de negocio. Sí, tenemos varias preguntas y le vamos a dar el pase a don Miguel para que le haga las preguntas, a ver si nos ayuda, por favor, a aclarar algunas dudas que surgieron. Gracias, doña Susan. Sí, tenemos aquí algunas consultas y la primera nos dice, a su criterio puede ser la norma INTE G130 2022, Sistemas de Gestión de Continuidad de Servicios para Organizaciones Públicas y sin fines de lucro, una norma similar a la ISO 22301 o si por el contrario deja de lado aspectos relevantes. Bueno, les soy sincera, no conozco esa norma. La que conozco es la de Inteco. No sé si es la misma, la de Inteco, ¿verdad? Que es, digamos, Sí. adaptada a Costa Rica, ¿ok?
Entonces sí, creo que se relacionan muy bien, no le veo como grandes diferencias, pero sí efectivamente la ITECO, que es el organismo acá en Costa Rica, nos da como unas pautas más locales, digámoslo así, ¿verdad? Entonces yo no veo que haya, digamos, choque, ¿verdad? Entre ellas. Eh, no sé si le contesté. Perfecto. Hay otras normas interesantes, ¿verdad? Como son ay, es que no recuerdo, la 27.000, etcétera, ¿verdad? Que también tocan aspectos importantes, especialmente en la parte de seguridad de la información y todo. Entonces tienen bastante relación y se pueden, lo ideal sería que el grupo de continuidad de negocio, ojalá a nivel inferior, superior, puedan tener esa base de información, ¿verdad? Para estarla analizando. Ujú. Muchas gracias, sí. Por acá otra consulta. ¿Cuál es la diferencia entre un plan de contingencia, un plan de continuidad y un plan de recuperación? Bueno, digamos, el, más o menos así, el plan de continuidad, bueno, como lo vimos, como que engloba todo y es mucho de coordinación, ¿verdad? Para nosotros, ya un plan de contingencia es como más específico, más específico. Por ejemplo, para recordarme, el, en la pandemia, más que un plan de continuidad de negocio, hicimos planes de contingencia para, por ejemplo, el proceso de electromecánica, cómo debía el personal atenderse, cómo debía cómo debía hacer el manejo de todo esto, de los elementos, implementos de seguridad, de salud, cómo debía tener el tema de mascarillas, cómo debía reforzarse con charlas, etcétera. Entonces, plan de contingencia, como atender un evento en el momento, ¿verdad? Y el plan de recuperación, bueno, yo lo vería como los pasos a seguir, ¿verdad? En el ICE, digamos, los especialistas de las diferentes ramas, tecnologías, equipos, ¿verdad? Que son bien complejos, por cierto, en el área de telecomunicaciones, son muchas redes. Entonces, ellos tienen sus planes de recuperación, sus manuales de cómo activar un equipo que se dañó, ¿verdad? Entonces, yo lo vería como esas diferencias. El plan de continuidad engloba todo, pero sí podría decirse que ya no jamás puede ser tan específico como para decirle al proceso que tiene a cargo toda la red de fibra óptica, así, mire, usted para hacer esta recuperación de la fibra, debe empalmarla con una máquina de fusión, ¿verdad? Entonces, me parece a mí que los planes de recuperación sí son muy específicos para las áreas y tampoco, por ejemplo, en el caso nuestro, quería mencionarles, aprovecho, no tenemos un plan de continuidad de negocio para tormenta, otro para sismo. No tenemos ese grupo tan grande, porque la empresa es muy grande, de poderlo hacer por escenario, sino que lo tenemos en general, ¿verdad? Sí cubre todo, las responsabilidades, los roles, cómo nos vamos a comunicar, cómo es el flujo de comunicación y lo que estamos en este momento, bueno, digamos, este año, es integrando el tema del plan de respuesta ante ataque cibernético. Ya tenemos el procedimiento para dar respuesta. Entonces, sí engloba todo. No sé si igual le quedé debiendo algo. Listo. No, muchas gracias. Otra consulta por acá. ¿Qué haríamos en caso de riesgos financieros y liquidez en una organización? Bueno, ese es un temazo. En el caso de nosotros como grupo de continuidad de negocio, no vemos esto. No lo vemos porque ese es un tema estratégico, ¿verdad? Ese ya es como más de gerentes, etcétera, ¿verdad? Lo hemos analizado, pero
no lo tomamos en cuenta como un impacto a las operaciones, ¿verdad? Es un tema como más estratégico, más del día a día que los gerentes se preocupan, pero en el caso de continuidad es, como les decía, es más que nada el riesgo natural, el riesgo de ciberseguridad, incluye, acordarme, también tenemos un riesgo como de equipos, de sistemas, básicamente por ahí sería, ¿verdad? ¿Cómo atendemos esos impactos? Como les digo, no entra, por lo menos en nuestro caso, dentro de la parte financiera, dentro de las matrices de riesgos de continuidad. Serían dentro de las matrices de riesgos estratégicas. Muchas gracias. Por acá otra consulta. ¿Cuáles son los errores más comunes al realizar un vía por primera vez? Ah, claro, muchísimos, muchísimos. Nosotros todos tenemos que pasar por eso, hacer un vía, probablemente se nos escape algún proceso crítico, ¿verdad? Cuando el vía necesita una gran interrelación con todas las partes de la organización, ¿verdad? Cuando ese vía se expone a los líderes, digámoslo así, la alta gerencia, probablemente ellos son, como tienen la perspectiva de toda la empresa, ellos podrían decir, no, no, eso no es, no, eso no me parece, ¿por qué? Etcétera. Entonces, claro que el vía inicial va a tener, es que no se le puede llamar fallas, ¿verdad? Sino que podría faltar información. Y recordemos que el vía no es solo decir, ah, sí, eh, tengo el proceso crítico de tal elemento de la red de telecomunicaciones. Sí, pero cómo ese proceso interactúa con otras dependencias. Cómo ese proceso, qué recursos necesita ese proceso. ¿Cuál podría ser el impacto más importante para ese proceso? Entonces, ya desde ahí podemos ir haciendo ese inicio, pero claro que nos ha pasado en el ICE que año con año vamos mejorando el vía. ¿Qué sería como para mí lo ideal? Que esa cantidad de procesos se vayan resumiendo y se vaya valorando esos RTO, esos tiempos objetivos de recuperación y decir, de todo esto, de toda la cantidad de procesos que definimos al inicio, los RTO de A, Z, J son los más críticos. A eso le doy más criticidad. Pero otros tienen un RTO, se lo cambiamos, ya no es tan crítico. Ahora hemos tomado medidas para mitigar cualquier evento en esos procesos, de eso se trata. Entonces, al año siguiente decimos, ok, ya implementamos tales controles, tales estrategias. Entonces, el RTO se va alargando. Y entonces podemos decir, ok, no me tengo que recuperar ahora en 3 días en ese proceso, puedo hacerlo en una semana. Entonces, tengo un poquito más de holgura, más de planificación, ¿verdad? Y de eso se trataría. Sin embargo, para mi concepto, los procesos que se definan al inicio no podemos decir, no, ya ese proceso se fue, a menos que la empresa ya no se aboque por ejemplo, privatice, por decir algo, X área. Ah, bueno, está bien, pero sí, digamos, siempre tomar en cuenta qué se definió al inicio, pero cómo irlo ¿cómo decir? Como llegar ya a filtrar, se puede llamar así, qué es lo más crítico. Y claro que sí, solo si se evoluciona con ese análisis, insisto, ojalá del vía al menos al año. Nosotros para hacer el vía solo de la parte operativa de telecomunicaciones, tardamos 3 meses, solo para actualizarlo. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Es ¿cómo decir? Tan compleja la red de telecomunicaciones que sí, efectivamente van entrando y saliendo procesos.
van entrando ya un X equipo obsoleto a centrales telefónicas. Díganme ustedes si no son críticos en este momento. La telefonía fija ya no se utiliza tanto. Pero, por ejemplo, 5G, ¿verdad? Entonces sí, incluyámoslo en el BIA. Veamos dónde va a estar 5G, en cuáles estaciones de telecomunicaciones. Y a esas estaciones se le da absoluta criticidad. No sé igual si le contesté, pero claro que sí, hay que iniciarlo para irlo mejorando. Perfecto, doña Susan. Muchas gracias. Esas eran las consultas que teníamos por acá. Le agradecemos sus respuestas a cada una de ellas. No, con muchísimo gusto y muchas gracias. Bueno, muy agradecida de verdad con esta conferencia tan extraordinaria que hemos disfrutado esta mañana a cargo de la señora Susan Fonseca Zúñiga del Instituto Costarricense de Electricidad. Agradecida también con todos los participantes. Hoy se conectaron más de 165 personas, como indiqué, de diversos países y de diversas instituciones y empresas dentro de Costa Rica. Así es que de nuevo, reiterarles que esta semana de control interno y riesgos continúa. Estamos a la mitad, pero todavía nos faltan otras 5 conferencias. Esta tarde tendremos ¿de qué me sirve gestionar los riesgos operativos? A cargo de don Federico García, que es un socio de KPMG, una de las Big Four. Así es que no se lo pierdan, no se pierdan esta próxima conferencia. Continúen conectados hasta el viernes, si Dios permite, a las 9 de la mañana y a las 2 de la tarde, en doble jornada diaria, 3 horas por día, de puro compartir conocimiento, de compartir experiencias. Y bueno, esto tan valiosísima que hemos tenido hoy a cargo de doña Susan. Doña Susan, muchísimas gracias. Gracias a todos los asistentes y nos vemos Dios mediante esta tarde. Aprovecho para felicitar a Correos de Costa Rica. Excelente iniciativa, Lidia. Excelente. Mucho Los gusto. felicito. Encantada. Hasta Muy luego. buenas tardes a todos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.